noches, ¿cómo les va? En la clase de hoy vamos a tocar el tema que está ahí en la placa, exenciones. Sería lo último que vamos a ver de la unidad 3, unidad larga, que ya llevamos, esta es la tercera clase. Entonces, bueno, antes de comenzar con el tema, simplemente un anuncio que es el siguiente. Para el primer parcial, les garantizo que se va a tomar mucho teórico y mucho del material de estudio que es el libro. La realidad es que vamos siguiendo nosotros con la gente de la imprenta cuántos ejemplares se venden para ustedes, y la realidad es que son muy pocos. Es una pena si están fotocopiándolo, porque con el costo del libro creo que no cubren ni siquiera las fotocopias, o habrá una diferencia muy chiquita. Así que nada, es para que sepan que queremos que ayuden comprando el libro para básicamente la gente de la Asociación Soles, ¿sí? Que es a donde van los fondos a modo de colaboración. Así que, bueno, eso, que el parcial va a tener contenido teórico del libro, básicamente de la unidad 1 a la 4 con seguridad, para que lo vayan viendo, ¿sí? Bueno, nos ubiquemos en tema entonces, exenciones, que es lo que vamos a tocar esta noche. En el famoso cuadrito que hacemos desde la primera clase, en donde decimos que si este es el universo de posibilidades de actividad económica, que en el caso que nos interesa a nosotros sería determinar la materia gravable, que fue la unidad 1, objeto del impuesto, decíamos que todo lo que estaba fuera del círculo era no gravado y todo lo que estaba dentro del círculo era gravado. Sin embargo, para eso había que ver todos los requisitos: persona humana, sucesión indivisa, sujeto a empresa, teoría de la fuente, teoría del balance, prácticos de objetos que han visto un montón, y saber cuándo queda grabada las rentas. Ahora que estamos dentro del objeto del impuesto, lo que vamos a analizar es un pedacito que se llama exenciones, ¿sí? Básicamente, la definición de exención es que para que una renta, una ganancia esté exenta, sí o sí primero tiene que estar gravada, ¿ok? Independientemente de cómo ingresamos al objeto del impuesto, si por la norma general de cumplir los requisitos, o si sos empresa por la teoría del balance, independientemente de cómo llegues a la definición de ganancia gravada, tiene que cumplirse esa condición de estar gravada para que luego el legislador decida eximir a la ganancia, ¿ok? En el marco normativo que vamos a analizar esta noche, artículo 26 por excelencia de la ley, 27 y 28, decreto reglamentario, artículo 77 a 96. Yo diría que en el artículo 26 tienen enumeradas, desde el inciso A hasta el final, hasta el Z, básicamente todas las exenciones, salvo dos casos que están por fuera de la ley de ganancias, que son las asignaciones familiares. ¿Qué son las asignaciones familiares? A los empleados en relación de dependencia, el Estado le ayuda o colabora en alguna medida con estos empleados para pagarle por los hijos que tienen en edad escolar, por matrimonios, ¿sí? Cuando uno se casa, por nacimientos, etcétera. Son ley 24714. 24714 define que las asignaciones familiares están exentas, ¿sí? Por fuera de la ley de ganancias. Y también tenemos la ley de expropiación, que es cuando el Estado entre comillas, le expropia a una persona un bien, un inmueble, por ser declarado de utilidad. Lógicamente, si ustedes leen la ley de ganancia, en el artículo 3, está dicho que eso se considera venta. Para el titular del inmueble, ¿sí? Que viene el Estado y le dice, me lo tenés que dar, y te pagan un precio,
eso es venta. Entonces, por ley de expropiación está dicho que esa expropiación está exenta del impuesto, ¿ok? Bueno, hecha esta primera aclaración, ya vamos a entrar a ver el concepto, esto que es un poco profundizar lo que le estoy comentando, pero lo que más me interesa es que dentro de los artículos del decreto reglamentario que yo les dije, hay uno que es muy importante, que es el artículo 77 del decreto, porque reglamenta todos aquellos incisos del artículo 26, que ya lo vamos a ver a uno por uno, que deben concurrir al fisco para hacer una presentación formal en el marco de una resolución, que está todo reglamentado por AFIP, y hacer el trámite ante el fisco para que el fisco le reconozca la exención. Entonces van a ver que hay incisos del 26 que rigen de pleno derecho, podríamos decir, y otros incisos que sí o sí requieren que el contribuyente haga el trámite para que el fisco le reconozca la exención. ¿Con qué particularidad? Con la siguiente, que el beneficio rige desde el momento en que inicio el trámite. Es decir, voy con un ejemplo. Soy una fundación sin fines de lucro, que es uno de los incisos que ya vamos a ver. Necesito que el fisco reconozca que soy una entidad exenta. Pues bien, si se constituyó y me demoro 3 años en hacer el trámite, esos primeros 3 años no gozan de la exención. Luego inicio el trámite, el fisco se demora 2 años en reconocerme el beneficio, cuando me lo reconoce se retrotrae al momento en que inicie el trámite. Por eso es importante estar atento con estos tipos de contribuyentes, de ser expeditivos y efectuar el trámite correspondiente, ¿ok? La otra aclaración que les quiero hacer es que la resolución 2681 de AFIP, ARCA actualmente, en aquel momento era AFIP, es la que reglamenta todos estos casos de la ley, artículo 26, decreto reglamentario, artículo 77, y la resolución dice cómo se hace el trámite según el caso de entidad que esté efectuando el trámite, ¿ok? Y por último, ese trámite que exige AFIP, que es tan, podríamos decir, formalmente completo y por ahí se torna hasta muy burocrático y hay que hacerlo, si no el beneficio no aparece. En el caso de las entidades religiosas, que también es otro de los incisos que vamos a ver, tienen un trámite un poco más ayornado, un poco más sencillo, ¿sí? Que está reglamentado por la resolución 4573 de AFIP, ¿ok? Bueno, las exenciones, que lo primero que estamos viendo no es otra cosa, esto que está acá arriba no es otra cosa que yo les acabo de hacer gráficamente, es decir, es la decisión del legislador de definir en el artículo 26, en alguno de esos incisos, una determinada ganancia que está grabada, decide por algún motivo económico de impulsar un sector, de beneficiar a algún tipo de contribuyentes, decide que esa ganancia esté exenta del impuesto. ¿Ok? Primera definición. Entonces, como van dándose cuenta, las exenciones pueden ser subjetivas o personales u objetivas, pensando en el tipo de ganancia, que ya vamos a ver también de los dos tipos de esta clasificación en lo que vamos a analizar en el artículo 26. Las subjetivas apuntan al contribuyente, a la actividad, al tipo de sujeto, mientras que las objetivas apuntan al tipo de ganancias. El primer caso que tenemos son las ganancias del fisco nacional, provincial y municipal, ¿sí? Acá lo más importante respecto de este inciso, lógicamente, ¿cuál es la idea de la clase de hoy? Vamos a ir proyectando los distintos incisos y yo les voy a ir contando cosas que ustedes tienen que saber adicionales a lo que dice la letra fría de la ley, ¿ok?
Con lo cual ustedes para poder rendir, hacer el parcial, tienen que conocer, lógicamente, acuérdense que rinden con la ley en la mano, con lo cual no es necesario que sepan de memoria ni mucho menos este artículo, pero sí tienen que tener en claro todo lo que se deriva de cada inciso, ¿ok? Y en especial los casos de jurisprudencia o antecedentes que el fisco haya dicho que opinó en uno o en otro sentido para un caso puntual, ¿ok? Bueno, entonces vamos con la exención para el fisco, nacional, provincial o municipal. Lógicamente existe la teoría de la inmunidad del Estado en sus tres niveles, con lo cual el Estado no se cobra impuesto a sí mismo, ni tampoco le cobra impuesto a las provincias ni a las municipalidades. Sin embargo, existe la ley 22016, una ley vieja del año 80, que estableció que las empresas del Estado, para competir en igualdad de condiciones que el sector privado, sí deben pagar impuestos. Es decir, la inmunidad fiscal del Estado no se extiende a las empresas del Estado. Esa es la definición. Segunda definición, desde hace un tiempo esta parte, no hace mucho, podríamos decir 10 años para acá, el Estado ha constituido muchos fideicomisos públicos, es decir, determinadas actividades de promoción o de financiamiento que el propio Estado quiere tener fondos especialmente reservados para una actividad, ¿sí? Entonces se constituyen fideicomisos públicos en donde el Estado es el que administra, el que fonde esos fideicomisos para hacer una determinada ruta, por ejemplo, una determinada línea de alta tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Esos fideicomisos, que ya vamos a ver bastante más adelante en la materia, en ganancias, fideicomisos que deben inscribirse como contribuyentes, ¿sí? Bueno, gozan, si son del Estado, el Estado es el que los fondea y el que lo administra, gozan de la inmunidad. Y lo mismo pasa en las cárceles, los presos suelen efectuar venta de los bienes que producen. Entonces, la venta de bienes que efectúa la penitenciaría también está exenta del impuesto si son bienes, lógicamente, producidos por los propios presos. ¿Ok? Dos casos especiales que el fisco los analizó y los resolvió en este sentido. El otro caso, inciso B, es el de las ganancias derivadas de entidades exentas por propias leyes nacionales. Acá tenemos como ejemplo las cooperadoras escolares, una ley viejísima, la de clubes, algunos clubes se conoció como la ley Boca Junior, la ley 16.774, y luego el régimen especial de Tierra del Fuego, la ley 19.640, es decir, son tres ejemplos de leyes en las cuales, vamos a ejemplificarlo con la más fácil, que es la de Tierra del Fuego, que todo gobierno que asume a nivel nacional la quiere voltear. ¿Qué significa? Significa que toda empresa radicada en Tierra del Fuego no paga impuesto a las ganancias. Toda ganancia que se obtiene por personas humanas radicadas en Tierra del Fuego, por ganancias obtenidas en Tierra del Fuego, no paga impuesto a las ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Que los sueldos de los empleados en las fábricas en Tierra del Fuego no pagan ganancias, las empresas en Tierra del Fuego, por la venta y las utilidades que tengan por los bienes o los servicios que prestan, no pagan ganancias. Entonces, ¿esto dónde está dicho? ¿En algún inciso de la ley de ganancias? No. Está comprendida en este inciso, el inciso B, que justamente prevé este caso. ¿Qué pasó? Prevé este caso de decir, che, hay una ley especial, la 19.640, que dice que todo lo que se hace en Tierra del Fuego está exento de ganancias. ¿Ok? Entonces, le di tres ejemplos, las cooperadoras escolares, que dicen los ingresos y ganancias que obtienen las cooperadoras escolares están exentas de ganancias, ¿sí? Y el caso de Tierra del Fuego. Sí. Los partidos políticos también, sí, es otro caso.
en los partidos políticos, no, los ingresos que obtienen. Pueden ser que hagan algún tipo de trabajo puntual. Lógicamente las donaciones están fuera del objeto serie, pero podría, o están exentas, ya la vamos a ver, las donaciones que reciben, pero podría ser que algún partido político haga algún trabajo y facture los servicios. No, es que el partido político existe sin que sea un gobierno. Es decir, el partido político hay que inscribirlo, es un sello que se inscribe y pasa a tener ropaje, ¿sí? Pasa a tener quit, llámale así, y entonces debería, si no estuviera la exención, estarían grabados, ¿ok? Bueno, el otro caso es el vinculado en el inciso C, que son las remuneraciones percibidas en el desempeño de sus funciones por los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros en la República Argentina. Las ganancias derivadas en los edificios de propiedad de países extranjeros destinadas para oficina o casa habitación de sus representantes y los intereses provenientes de depósitos fiscales, todo, y ese es un requisito, subrayenlo, todo a condición de reciprocidad. Entonces, acá sí tenemos que ver los antecedentes. El antecedente de todo este inciso proviene de la Convención de Viena. La Convención de Viena es un marco, digamos, que acordaron los países en el año 1961, en donde cada nación o país se adherió o no. Argentina se adhirió allá en aquel momento, con lo cual, ¿qué significa esto? Significa que todos los empleados consulares de embajadas extranjeras que están en Argentina no pagan impuesto a las ganancias en Argentina, ¿ok? Porque, a ver, si vamos a lo que vimos, por lo menos en la clase conmigo hace unos días atrás, el concepto de fuente, no habría dudas que lo que cobre un empleado en la Embajada de Estados Unidos, un empleado de la Embajada de Estados Unidos, por sus tareas que hace, es ganancia de fuente argentina. ¿Por qué? Bueno, porque la fuente está obtenida en Argentina. Vamos a la inversa. La ley de ganancia en un artículo especial dijo que los empleados argentinos que están en la Embajada Argentina en Estados Unidos es también de fuente argentina. ¿Y por qué un caso especial? Porque no sería fuente argentina nunca. Yo le ponía el ejemplo, me acuerdo el que di en clase, el cónsul italiano, el cónsul argentino que está en Italia, que es italiano, que nunca vino a Argentina, que no habla ni siquiera castellano, digo, lo que está cobrando allá es fuente argentina. Bueno, viceversa, pasa lo mismo con los de la Embajada de Estados Unidos que están acá en Argentina. Entonces, fíjense cómo ahí habría, si no estuviese esta exención y habría gravabilidad de los dos estados, habría que aplicar algún método para evitar la doble imposición. Bueno, acá en el caso de los empleados consulares, la ley argentina los exime, ¿sí? Hay un antecedente del fisco en el que esto generó muchas controversias, justamente con la Embajada de Estados Unidos, y el fisco sacó un dictamen. Me imagino que ya en las clases anteriores, Gustavo Farina les habrá dado el detalle hasta dónde llega un dictamen de... A ver, vamos de nuevo. Lo que manda es lo que dice la ley. El decreto reglamentario complementa lo que dice la ley, pero nunca podría ir en contra ni ampliar el hecho imponible porque podría haber causales de inconstitucionalidad. Luego aparecen las resoluciones generales de ARCA, en donde se fijan procedimientos, formulario, plazos para presentar las cosas, ¿sí? Y hasta ahí llegaríamos. Después hay a lo mejor circulares que saca el fisco para dar a conocer algún criterio a nivel masivo. Y luego tenemos los casos eso es todo marco legal, ¿sí? O de textos, digamos, expresos que dicen cómo se actúa frente a determinada situación. Pero después tenemos los casos de jurisprudencia, en donde el fisco
dice que una cuestión es de una manera y el contribuyente la interpreta de otra. El contribuyente actúa de una manera y el fisco le opone el criterio que cree el fisco que es el correcto y eso se va a juicio. Y a medida que se va a juicio empieza a haber distintos niveles de sentencia. Entonces, ¿cuál es la palabra máxima que tenemos en el país? La Corte Suprema de Justicia. Por eso, todos los casos de jurisprudencia que ustedes vean en el libro o en el material que estudien a futuro cuando sean profesionales, revisen si es un caso de corte, en cuyo caso sería un criterio sentado y que muchas veces el fisco siempre lo va a acatar para no pagar honorarios de costas judiciales, pero además están las otras instancias, con lo cual nosotros en clase siempre decimos, che, el caso la jurisprudencia es lo que dijeron los tribunales y ahí hay que ver qué instancia fue, si primera, segunda, tercera o la corte, ¿ok? Y por otro lado existe la jurisprudencia administrativa. Jurisprudencia administrativa es cuando decimos, che, hay un dictamen. ¿Qué es un dictamen? La opinión de un funcionario público, un funcionario de ARCA, que en algún momento alguien le consultó un tema y se expidió de esta manera. Bueno, en este caso justamente, en el caso de las embajadas de Estados Unidos, en el año 2007, se le consultó a la AFIP, la propia embajada consultó, o hubo algún expediente interno para ver, che, si estaban grabados o no los sueldos de los empleados administrativos de la embajada. Entonces el fisco en ese dictamen en el año 2007 dijo cuál era el tratamiento. Dictamen. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la opinión del fisco? No es vinculante. Pero nosotros lo vamos citando porque de alguna manera, cuando uno estudia un tema, te va marcando cuál va a ser el criterio del fisco en ese tema. Por eso es que en el material de estudios que ustedes tienen, e inclusive en el propio cuadernillo que ustedes pueden tener para rendir, digamos, y que tienen que verlo y conocerlo, están citados dictámenes importantes que en algún momento el fisco fijó el criterio, ¿ok? Por eso cuando ustedes digan, cuando escuchen que hablamos de la opinión del fisco en un dictamen, es esto que estoy diciendo, la opinión del fisco frente a una consulta que le puede haber hecho una cámara, el contribuyente o a lo mejor la propia línea interna, porque tienen una fiscalización y no saben con qué criterio hacerla, entonces le consultan a las áreas opinantes y opinan, por escrito, por supuesto. Bueno, entonces el dictamen del año 2007, el número 7 del 2007, habló o aclaró cuál era el tratamiento en relación a todos los empleados de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Y siempre recuerden que todo el tratamiento es a condición de reciprocidad, o sea que en Estados Unidos a los empleados argentinos les den el mismo tratamiento. Vamos con otro tema muy interesante, que son, bueno, empezamos mal con la terminología, siempre decimos lo mismo en clase, los profesores de sociedades comerciales, que es una materia de la carrera, lógicamente, cuando ven la unidad o el programa la unidad dentro del programa que es cooperativas, en general está mal dicho que una cooperativa pueda tener utilidades. Sin embargo, en lo que hace a nosotros, netamente en la parte impositiva, para nosotros las cooperativas no es más que un sujeto de empresa. Dentro de todo lo que ustedes vienen viendo desde la clase 1, de la unidad 1 del programa, las cooperativas es un ente, una empresa, ¿sí? Que tendría balances que en principio, por la teoría del balance, toda su ganancia estaría dentro del objeto del impuesto. Entonces, ¿qué prevé el artículo 26, inciso D? Prevé que, en primer lugar, las ganancias, las utilidades de la cooperativa, después le digo que esto cualquiera sea su naturaleza, están exentas. ¿Por qué dice cualquiera sea su naturaleza? Porque las cooperativas, cuando vean esta materia usted y vean la unidad de cooperativas, van a ver que hay distintos tipos de cooperativas. Están las cooperativas de consumo, las cooperativas de crédito, las cooperativas de trabajo y alguna que otra con alguna otra característica. Entonces, en ganancias, este cuadrito que está en la placa, en exposición,
resume el tratamiento de las cooperativas, pero no solo desde el punto de vista de lo que nos interesa en la clase de hoy, que es exenciones, sino en todo el tratamiento de las cooperativas en el impuesto. ¿Y cuál sería la síntesis? Primero, la cooperativa como sujeto a empresa, la ganancia o utilidad que obtiene está exenta. Tiene que hacer el trámite, ¿no? Artículo 77 del decreto reglamentario. Pero después, las utilidades que tienen las cooperativas se la tiene que devolver a sus asociados, ¿sí? Que son los dueños de la cooperativa, en definitiva. Entonces, si la cooperativa es de consumo, todo lo que le devuelve a los asociados está exento. Todo lo que le devuelve a los asociados está exento. Pero si la cooperativa es de créditos, ¿sí? Las cooperativas de créditos en general le pagan a los asociados el interés accionario. Entonces, ¿qué pagan las cooperativas? En general pagan dos grandes cosas a sus asociados. Interés accionario, que es en función del capital que aportaron a la cooperativa, y que eso es segunda categoría, cuando son de crédito, ¿sí? Y por otro lado, tenemos básicamente lo que se llama el retorno, que es lo que se le devuelve al asociado en función del empeño o el esfuerzo que hizo. Entonces, en las cooperativas de trabajo, todo lo que se le pague al asociado es cuarta categoría siempre. Mientras que cuando la cooperativa no es de trabajo, lo que se le paga al asociado, si está vinculado a su aporte dinerario, lo que se le denomina interés accionario, es segunda categoría. En cambio, si no es cooperativa de trabajo y no es interés accionario y se llama retorno, bueno, en ese caso es tercera categoría. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Todo lo que gana la cooperativa está exento. Cuando la cooperativa distribuye las utilidades o la retribución, si es de consumo, está exento para el asociado siempre. Si es una cooperativa de trabajo, todo lo que se le pague es cuarta categoría. Y si no es de trabajo, hay que ver si es interés accionario o retorno, porque si es interés accionario es segunda categoría, vinculado al capital, y si es retorno es tercera categoría, ¿ok? Eso ustedes lo van a encontrar en la interrelación de los artículos que están citados en el cuadrito. Después lo vemos, lógicamente cuando veamos segunda categoría lo volvemos a profundizar, cuando veamos cuarta categoría lo volvemos a profundizar. Por ahora lo importante es que conozcan las exenciones, ¿ok? Bueno. Profe. Sí, escucho. ¿Pero qué sería el retorno? El retorno, a ver, sería, si es una cooperativa de trabajo y vos sos un asociado que aportas trabajo a esa cooperativa, el retorno es lo que te pagan a vos en función del esfuerzo y las horas que trabajaste. ¿Ok? Bien. Si sos una cooperativa de transporte y aportas camiones, el retorno es lo que te pagan a vos como asociado según la cantidad de horas o camiones o viajes que pusiste a disposición de la cooperativa. ¿Se entiende? ¿Está claro? Bien. Sí, profe. Gracias. De nada. Luego tenemos las ganancias de las entidades religiosas. Creo que esto no merece mayor análisis, digamos, ¿sí? Solo lo que les dije al comienzo, que hay una resolución que nos permite hacer el trámite del artículo 77 con mayor agilidad, que es la RG 4573 de ARCA. Y luego entramos a un inciso, el F, que quizás es
el que mayor complejidad ha generado en el análisis de las exenciones, porque es donde están las exenciones de todas las entidades civiles sin fines de lucro, excepto los clubes que van por otro lado y las mutuales que van por otro lado. Acá estarían todas las asociaciones, fundaciones, entidades civiles. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para artículo 77 siempre? Artículo 77 hay que tramitarlo. Decreto reglamentario, estoy diciendo, artículo 77. Hay que hacer el trámite en base a lo que dice la resolución de AFIP 2681. Pero básicamente la ley es la que marca el terreno a donde podemos llegar a, digamos, el terreno de actividades y tipos de entidades civiles sin fin de lucro que pueden pedir el beneficio. ¿Cuál sería? Bueno, primero tienen que ser actividades de la fundación o la entidad civil vinculadas a la asistencia social o a la instrucción, a la salud pública, es decir, no puede ser una actividad que no esté pensada para la sociedad, ¿sí? Y ya les voy a dar ejemplos. Entonces, primero que nada, tiene que ser algo que esté buscando el bienestar social, desde el punto de vista de la salud, de la caridad, de la beneficencia o de la educación, ¿ok? Ese es un primer requisito. El otro requisito, que es, ¿a dónde vamos a encontrar ese requisito? Bueno, ese requisito lo vamos a encontrar en el objeto social, justamente. El objeto social de las entidades que es el que marca o el que el fisco analiza para darte o no darte la exención. Luego tiene que estar expresamente dicho que todo lo que la asociación o la entidad civil obtenga de recursos se van a destinar a los fines de su creación. No pueden asignarse a otros fines que no sea su creación. Y también tiene que estar dicho que el patrimonio social estará afectado a los fines de su creación. Inclusive, llegamos al extremo que cuando estas entidades se disuelven, todo el patrimonio que acumuló no puede ir a ningún particular, tiene que ir o a otra entidad que vaya a continuar los fines y que esté exenta o que vaya al Estado. ¿Ok? Es decir, si una entidad civil sin fin de lucro logra con las donaciones que recibió, con los ingresos que obtuvo, comprar un inmueble, bueno, cuando esa entidad finalice su propósito, ese inmueble tiene que pasar a otra entidad civil o donarse al Estado. ¿Ok? Eso también se ve al final de la vida en las fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro. Y el otro requisito es, no pueden obtener ingresos derivados de espectáculos públicos, juego de azar, carreras de caballos, ni siquiera de intereses, actividad financiera, algunas excepciones hay, ya las voy a contar, ni tampoco podrían tener ingresos de actividades comerciales. ¿Sí? Entonces, usamos siempre el mismo ejemplo. Una entidad civil sin fines de lucro, ¿sí? Que se dedica, exenta con fines totalmente nobles, destinado a apoyar o asistir determinado espectro, digamos, determinado grupo de niños con determinadas características, ¿sí? O carenciados o con alguna incapacidad o discapacidad, todo perfecto. Pero además, para financiar la actividad que hace, pone un kiosco, una cantina, en donde está la sede de la entidad. Entonces la pregunta es, che, esos ingresos de la cantina son ingresos comerciales. Entonces, ¿qué pasaba antes? Porque esto fue reformado con la reforma de la 27430, esa ley que salió a fines del 2017, se reformó este inciso y aclaró todas estas dudas. ¿Cuáles eran las dudas que había antes de esta redacción que tenemos desde el 2018 para acá? La ley no decía nada. ¿Qué pasaba cuando había ingresos comerciales? Basta que el fisco antes encontraba $1 de ingreso comercial y te daba por decaído el beneficio. Entonces la jurisprudencia
le fue marcando la cancha al fisco diciéndole, ojo, siempre hay que merituar cuántos son los ingresos, si son significativos o no, y quizás que aun cuando sean algo significativo están destinados a los fines de su creación, para financiar la actividad. Entonces, ahí hubo casos emblemáticos, se los digo, por ejemplo, una asociación de clínicas que se constituyeron como asociación civil sin fin de lucro, destinada a prestarle servicio a las clínicas asociadas para poder facturar más fácil a las obras sociales. Entonces pidieron el beneficio, el fisco le dijo que no, lo judicializaron y lo ganó el fisco. ¿Por qué? Porque el fin de creación de esa asociación de clínicas no era otra cosa que un beneficio para particulares. ¿Se dan cuenta? Bueno, la ley en el año 2018, cuando cambia, pone este límite que es importantísimo y dice, lógicamente se lo delega al decreto reglamentario, y el decreto reglamentario en el artículo 80 establece que es el 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que si una entidad civil sin fin de lucro obtiene ingresos comerciales por el kiosco, la cantina o lo que sea, por hasta no más del 30%, no pierde la exención. Pero si los ingresos comerciales superan el 30% y en tanto demuestre que son afectados a los fines de su creación, pierde la exención, pero únicamente por los ingresos comerciales, que era otro tema que había antes. Antes te encontraban un peso de ingresos comerciales y te daban por decaído el beneficio de todo. ¿Ok? Bueno, estas son las grandes aclaraciones que hizo la propia ley 27430 y que está vigente desde el año 2018 en adelante. Respecto a la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, eso lógicamente está aclarado en el decreto reglamentario, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué está aclarado en el decreto reglamentario? Que si hay ingresos de tómbolas, de rifas, que se harían juegos de azar, pero se hacen al solo efecto de mantener, de poder financiar el objeto social, los fines de constitución de la entidad, no se da por decaído el beneficio, ¿ok? Lo que sí siempre genera problemas son las carreras de caballo, que inclusive hay un fallo del Jockey Club de Rosario, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, porque el Jockey Club como entidad que quiso encuadrarse como club, al tener ingreso básicamente de carreras de caballo, le dieron por decaído el beneficio. ¿Ok? Bueno, sí. Sí. Sí, pregunte. Está bien, te lo cuento. A ver, está dicho al final del artículo 26, que lo vamos a ver más adelante en la misma clase de hoy, que hay algunas entidades que justamente tienen esta prohibición que vos estás diciendo y dicen que estas entidades civiles sin fines de lucro, las mutuales y algunas que otras, son 3 casos, le prohíben, a condición de que si se exceden pierden el beneficio de la exención, cuando los elencos directivos, o sea, los que conducen la entidad, cobren sueldos u honorarios en más de un 50% que la mejor remuneración que tiene el staff permanente de la entidad. Con lo cual, si el mejor sueldo del administrativo de la entidad cobra 2 millones de pesos por mes, el elenco directivo ninguno podría cobrar más de 3 millones. Si alguno se excede, pierde el beneficio de la entidad. ¿Ok? Eso está dicho en la propia ley. ¿Ok? Bueno,
Le conté el caso de la sociedad esta de era una asociación de anestesiología de Rosario, la de las clínicas que yo les decía, y la corte dijo esto que les estoy contando, y apareció otro caso igual, me estaba olvidando, de una asociación civil de agencias de viajes que se juntaron bajo una asociación civil para poder organizar la venta de pasajes de manera coordinada a través de esta entidad, que era una asociación civil, y buscaban tener exentas las ganancias que obtenía. El fisco le dijo, no, no hay un beneficio para la comunidad, para el ámbito social, es un beneficio para particulares, que son las agencias a fin de lucro, no hay exención posible, ¿ok? Bueno, en relación a los intereses, que también es una actividad fuertemente castigada, el artículo 79 del decreto dice que hay dos casos de ingresos financieros que pueden tener estas entidades que no le va a generar la pérdida de los beneficios. Una es la operatoria de microcréditos prevista en la ley 26.117. Bueno, son entidades civiles que se constituyen para prestarle plata a sectores vulnerables, ¿sí? En donde se demuestra que la tasa de interés que se le cobra están por debajo del mercado, con lo cual son sectores que si no le prestaran de esa manera, jamás podrían acceder a los beneficios, digamos, o obtener ese préstamo. Entonces, ahí tenemos un caso, y el otro caso es el de los fondos públicos que el Estado en algún momento fondió a través de préstamos obtenidos por organismos internacionales a determinadas entidades de este tipo, o sea, fundaciones, para que presten plata para la vivienda única o para la mejora de la casa habitación, siempre sectores vulnerables. Entonces, están viendo que son dos tipos de entidades que encuadran jurídicamente en este inciso F, que por prestar plata y ganar interés estarían excluidas, ¿sí?, de los beneficios, de poder gozar de la exención, pero que si lo encuadran en estas dos casuísticas, no pierden el beneficio. ¿Ok? Y los últimos intereses que tampoco generan pérdida del beneficio son lógicamente los que se hacen en bancos para poder mantener, ejemplo, los consejos profesionales, como es el Consejo de Contadores, está en este inciso F, ¿sí? Colegio y consejos profesionales y sindicatos están en este inciso F. Lógicamente, los plazos tienen excedente financiero y lo colocan a plazo fijo, esos intereses no le generan la pérdida de beneficio, ¿ok? Bueno, avanzamos. El próximo inciso son las entidades mutualistas. Otro inciso que ha generado mucha controversia. Hay una ley especial que reglamenta, o que regula, mejor no que reglamenta, que regula a las mutuales, ¿sí?, que tienen su propia autoridad de aplicación, ¿sí?, una entidad del Estado que controla a las mutuales, en donde siempre ha habido la percepción, quizás errada, en muchos casos, quizás no, en otros, de que las mutuales han sido focos o nichos de generar ingresos que no tributan el impuesto. ¿Ok? Generalmente en las ciudades más chicas hay muchas mutuales que, digamos, en la pantalla de ser una mutual de ayuda, terminan siendo mesas que prestan, digamos, dinero en definitivo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que el fisco Arca hoy siempre tuvo el foco de controlar y auditar. Entonces, pero por ley nacional 20.321, que es la ley que regula las mutuales, dicen que están exentas de tributar ganancias y está replicado acá en la ley de ganancias también. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado con la jurisprudencia en este caso? El fisco quiso auditar a una entidad
y dijo que esa entidad no estaba correctamente constituida y ordenada formalmente y le quiso por ese motivo dar por decaída la exención, y la jurisprudencia le dijo al fisco: las mutuales tienen su propio marco regulatorio. Si usted, fisco, ve que hay alguna irregularidad, lo único que tiene que hacer es denunciar a la entidad que controla a las mutuales para que le den por decaída la matrícula, sería, y entonces a partir de allí pierde el beneficio. ¿Se entiende? O sea, es como que las mutuales tienen algún paraguas protector, podríamos decir, en el marco de la propia ley de mutuales. ¿Ok? Bueno, acá vamos a ver otro caso que son, en base a lo que me preguntabas vos recién, las mutuales es otro de los casos que también se le audita que los órganos directivos no cobren más de un 50% de lo que cobra la mejor remuneración de los órganos, de los empleados técnicos, ¿ok? Bueno, los intereses, el inciso H es el inciso que exime a los intereses obtenidos en entidades financieras, ¿ok? Este inciso tuvo muchas idas y vueltas, digamos, fue cambiando, de vuelta en la reforma esta que decimos del año 2017, quiso derogar gran parte de las exenciones, no solo para los intereses de bancos, también para los intereses de obligaciones negociables y todo el mercado bursátil. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es que ustedes conozcan cuál es el escenario que tienen hoy. Cuando digo hoy, debería ser 2025, ¿sí? Pero ahora van a estar obligados a entender también qué pasa en el 2026, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el escenario que tenemos hoy? Inciso H, si ustedes leen, otra cosa muy importante para las exenciones, que me olvidé de decírselo. Yo comencé la clase diciendo que había exenciones objetivas y subjetivas. Las subjetivas, debemos preguntarnos si se aplican a personas humanas / sucesiones indivisas o se aplican a todo tipo de sujetos. Bueno, cuando uno va leyendo los incisos, te vas dando cuenta a dónde está destinado ese inciso. Ejemplo, inciso A del 26, las ganancias del Estado nacional, provincial o municipal. Ahí que tenemos entes públicos, el Estado mismo. Ahora, cuando uno lee este inciso H, en ningún lado se ve a quién se aplica. Entonces la pregunta es, una persona humana o sucesión indivisa hace un plazo fijo y obtiene intereses. Primer caso. Segundo caso, una sociedad anónima hace un plazo fijo y obtiene intereses. Los dos casos literalmente parecería que están comprendidos en el inciso H. Sin embargo, me adelanto casi al final de la materia, hay una unidad del programa que se llama ajuste por inflación, que es más o menos, salvando la distancia, lo que ustedes ya conocen en materia de contabilidad, que las empresas, los balances, deben ser expuestos en moneda constante. Entonces, les doy el título de una partecita de la unidad 10 del programa que se llama ajuste por inflación impositivo, que es un mecanismo que tiene el mismo objetivo que las normas contables, pero los efectos impositivos, de hacer que las empresas, ¿escucharon bien? Las empresas, las sociedades, tributen por moneda homogénea y que corrijan los efectos de la inflación en el estado de resultado de sus balances por los cuales tienen que tributar el impuesto a las ganancias. Entonces, en aquella parte de la ley
artículo 105, 106, 107, vamos a ver, 108 concretamente, vamos a ver que dice en una partecita que hay dos incisos del artículo 26 que se aplica solamente a las personas físicas. Mejor dicho, lo dice al revés. Dice aquellos artículos, las sociedades, las empresas que deben aplicar ajuste por inflación, todas obligatoriamente, no gozan de las exenciones del inciso H del 26 ni del inciso T. ¿Ok? Conclusión, si uno lee el inciso H y el inciso T, en ningún lado dice que son para personas físicas o sucesiones indivisas. Con lo cual uno diría, che, bueno, entonces se aplica a todo el mundo. No, porque hay un artículo allá en el 108, en el artículo 108, que dice que las empresas y las sociedades, las rentas de tercera, los sujetos de la tercera categoría, no gozan de esta exención del H. ¿Ok? Eso lo tienen que saber. Lamentablemente, si viene un tema que lo vamos a ver al final, para este tema lo tienen que conocer. Porque si le preguntan, la exención, pregunta concreta, la exención del inciso H del 26, ¿a qué tipo de sujeto se aplica? Bueno, hay que saber contestar que no se aplica a los sujetos de empresas. ¿Ok? Lo mismo pasa con el T. Bueno, el otro cambio importante es que esto viene estando exento los intereses de plazo fijo. Caja de ahorro generalmente no dan muchos intereses, las cuentas especiales de ahorro todavía estamos viendo de qué se tratan. Y hasta el 2025, año que ustedes van a rendir los prácticos, era para plazo fijo en moneda nacional únicamente. Y depósito de tercero, otra forma de captación de fondos del público, pero en moneda nacional. Ahora hay una reforma que salió publicada hace unos días, ¿sí? Durante el 2026, que dice que esta exención también se va a aplicar a plazo fijo en dólares. Con lo cual, cuando ustedes le den un práctico o una pregunta teórica y le pregunten si los intereses de plazo fijo, qué tratamiento tienen, ustedes tienen que preguntarse a sí mismo o preguntarle al profesor, ¿es para el plazo fijo en pesos o en dólares? ¿Y en qué año? Porque si son intereses del 2025, solamente son los intereses de plazo fijo en pesos los que están exentos. Y los de en dólares están grabados. Para persona humana estoy hablando, ¿no? Eso ni se discute. Grabado en segunda categoría, sí. En cambio, si son 2026, no, allí ya si son 2026, ya si en intereses de plazo fijo en pesos o en dólares, ambos están exentos. ¿Ok? Bueno, sigo. Esta ley que les acabo de decir recién, esta que está con negrita, y lo agregamos este año a esto en esta placa, esto que está en negrita, es por la famosa ley que salió hace poco de reforma laboral. Reforma laboral. Y allá al final, en los últimos artículos, metieron un capítulo impositivo y tocaron algunas cositas de ganancias que tenemos la particularidad que nos toca darlo en la clase de hoy y en la que viene. ¿Ok? Entonces, en la clase de hoy nos toca exenciones, es este cambio y otro más que ya vamos a ver más adelante. Y en la clase que viene vamos a tocar el otro cambio importante para que afecta para el cursado de ustedes. ¿Ok? Bien. El otro inciso, inciso I, bueno, otro inciso que también ha generado muchas complicaciones a nivel jurisprudencial, porque es un inciso que tiene varias partes. De hecho, después ustedes cuando lo vean, van a ver que inclusive es más largo de lo que está en la placa, pero parecería que todo lo otro es fácil de entender. Vamos a segregar las dos partes que son fáciles. Primero, si un empleado hace juicio laboral,
cuando se hace el juicio laboral, se inicia el juicio laboral hasta que lo gane y pueda cobrar lo que él, digamos, judicializó o reclamó, pasa un cierto tiempo, X cantidad de años. Con lo cual, cuando cobra, seguramente cobra intereses. Entonces, esos intereses derivados de juicios laborales o de discusiones administrativas, porque muchas veces se discute en sede del Ministerio de Trabajo, cuando se cobran los intereses, por esas discusiones de juicios laborales en sede judicial o administrativa, están exentos los intereses. ¿Está? Esa no hay duda. Tampoco hay duda que cuando se despide a un empleado, ¿sí? Además de la indemnización, que ya vamos a ver qué tratamiento tiene, me anticipo que está exenta, pero que ha habido mucha jurisprudencia al lado, además de la indemnización a un empleado que se lo despide, se le paga una serie de cosas, o de ítems o conceptos en el recibo, que seguramente lo van a ver cuando vean laboral, la deben estar cursando, calculo, la cursan el cuatrimestre que viene, que es al empleado que se lo despide se le paga el mes de complemento, es decir, si a un empleado lo despedí el día 4 del mes, hay que pagarle hasta el final de mes. Hay que pagarle las vacaciones no gozadas, las vacaciones proporcionales. Si lo despedís y no le dijiste que lo ibas a despedir, lo que se llama el preaviso, hay que pagarle un mes de preaviso si tiene 5 años de antigüedad o 2 meses si tiene más de 5 años. Es decir, hay una serie de ítems que se paga junto con el despido que son adicionales a la indemnización. ¿Ok? E inclusive algunos en las normas laborales se llama indemnizaciones. Por ejemplo, indemnización por falta de preaviso es el que le estoy diciendo yo. Sin embargo, todos esos ítems en principio estarían grabados. El único que está exento es el rubro antigüedad, que es la famosa indemnización que se le paga al empleado cuando se lo despide sin causa y que está regulada en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para que ustedes puedan avanzar en nuestra materia, lo que nos interesa que tengan en claro es que conceptualmente la indemnización rubro antigüedad, que es la que se llama, la que estamos viendo, el 245, estaría exenta de ganancias. ¿Ok? Eso es lo que dice la ley. Sin embargo, empezaron a haber casos especiales de otras indemnizaciones que no eran la del 245 y que en general eran indemnizaciones agravadas. Ejemplo, en la pandemia, si se echaba a un empleado, salió una norma que dijo que había que pagarle 2 veces la indemnización. O sea, si antes de la pandemia echar a un empleado me costaba 1 millón de pesos por indemnización, durante la pandemia me costaba 2 millones de pesos. ¿Ok? Una indemnización agravada. Históricamente existe la indemnización agravada si se despide al delegado sindical. Las empresas que están en determinados gremios o actividades de convenios colectivos de trabajo tienen que tener un delegado sindical por cada X cantidad de empleados. Entonces, si uno despide al delegado sindical, hay indemnizaciones agravadas. Si uno despide a una mujer embarazada, hay indemnizaciones agravadas. Cuando digo agravada es que cobra la del 245 más otro valor igual o agravado, ¿ok? Otro monto más grande. Entonces, en todos estos casos se discutía si solo estaba exento el monto del 245 o lo agravado. El fisco, lógicamente, rápido dijo, no, solo lo del 245 y empezó a escalar a nivel jurisprudencial hasta que llegó a la Corte y la Corte llegó a decir, che, si son indemnizaciones, ni siquiera estamos dentro del objeto del impuesto. Porque si yo te pago una indemnización, no hay permanencia de la fuente, con lo cual no cumplís el requisito, con lo cual estaría fuera el objeto del impuesto, dijo la Corte.
y lo sacó de la cancha el problema. ¿Ok? A partir de allí, lógicamente el fisco tuvo que remontar el barrilete y sacó algunas circulares internas fijando este criterio de la Corte a sus dependientes, a los fiscalizadores, diciéndole, che, no avancen con este caso porque lo vamos a perder, y si hay causas ya que están judicializadas, desistamos porque también la vamos a perder. Porque la Corte acaba de fallar que todas estas indemnizaciones están no grabadas. ¿Ok? Sin embargo, aparecen dos problemas más, que son las gratificaciones voluntarias por despido. En general, en los altos mandos de las empresas directivos, cuando un directivo de una empresa se va a desvincular, en la práctica es común que la empresa no lo echa, ni el directivo renuncia, sino que se ponen de acuerdo y firman un convenio en el cual el directivo se va, se lleva una retribución, una desvinculación acordada, retiros voluntarios, que el monto generalmente coincide con lo que la empresa le hubiera pagado si lo despide. Pero bueno, hay beneficios para las dos partes. Generalmente el directivo firma convenios de confidencialidad, de no decir cosas que no puede decir. Y en definitiva hacen un ganar y ganar y las dos partes ganan. Entonces la pregunta es, che, esto que el empleado no lo estamos echando, pero se está desvinculando. Entonces, ese monto que cobra, ¿está grabado o no está grabado? En principio no entraba en la literalidad de la indemnización rubro antigüedad del 245. Entonces se llevó a la justicia esto y en un caso se resolvió que tienen el mismo tratamiento que la indemnización rubro antigüedad hasta el monto de la indemnización rubro antigüedad, porque muchas veces si la empresa lo echaba al empleado le tenía que pagar 1 millón de pesos por rubro antigüedad 245, pero firmaban el convenio de desvinculación acordada y cobraba 1,5 millones. Es decir, muchas desvinculaciones. Es tanto el secreto que va a guardar el directivo que la empresa le tiene que poner algo más que el 245. Entonces, ¿qué dice la jurisprudencia? ¿Cuál es el tratamiento que ya hoy está previsto en la propia norma de AFIP, digamos? Ya está regulado por la resolución, que lo vamos a ver en la última bolilla del programa, de cuando la empresa le paga el sueldo al empleado, le tiene que retener ganancias. Entonces, cuando le hace el cálculo de la retención al empleado que despide, no le retiene por la indemnización. Y si el despido es acordado, no le retiene por el monto acordado hasta el monto igual a que si le hubiera pagado el 245, lo que exceda, sí. Entonces, ahí tenemos otro problema resuelto. Y el tercer gran problema que apareció en materia de indemnizaciones, tema que también ustedes lo van a terminar de entender cuando cursen laboral, es que la regla general es que al empleado que se lo despide se le paga un sueldo por cada año trabajado. Entonces, voy a inventar ejemplos para que se den cuenta a dónde voy. Un empleado de panadería que tiene un gremio, un convenio especial que son panaderos. Este empleado cobraba 1 millón de pesos por mes. Hace 5 años que trabaja, hay que despedirlo, deberíamos pagarle 5 años por 1 millón de pesos. Sin embargo, el propio 245 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que ese monto que hay que pagarle 5 años, porque el antiguo es 5, es por el sueldo trabajado, la mejor remuneración normal y habitual, pero que tiene un tope, que es lo que dice el convenio. El convenio de panaderos dice que el tope para indemnizar puede ser, vamos por un ejemplo, 800.000 pesos. Entonces,
el empleador no está obligado a pagarle 5 años por 1.000.000. Está obligado a pagarle 5 años por 800.000, que es el promedio que da todas las escalas de todas las categorías que tiene el convenio de panaderos. Entonces, allí se produjo un tema laboral, nada que ver con la ley nuestra de ganancias, que un empleado que el promedio le daba 600.000 pesos y él cobraba 1.000.000, él quería cobrar 5 años por 1.000.000 y el empleador le pagó 5 años por 600.000. Entonces este empleado, nada que ver con ganancias, judicializó lo que el empleador le pagó. Y la justicia laboral dijo que esos topes que ponen los convenios nunca pueden perforar el 67% del sueldo. Entonces, si el empleado cobraba 1.000.000 y el promedio daba 600, sería inconstitucional o estaría mal pagada la indemnización. Habría que pagarle 670.000. Eso sería el piso que habría que pagar. Todo esto es un tema laboral. Entonces la pregunta es cómo impacta esto en el fallo Bisotti. Lo van a ver en el material. Es un tema netamente laboral, pero que a nivel de ganancia la AFIP tuvo que recoger el guante y sacar una circular diciendo cómo se analizaba este caso Bisotti en las indemnizaciones. Con lo cual, también a través de esa circular ha quedado claro cómo se tratan las indemnizaciones cuando se le pagan al empleado por encima de ese 67%, pues si es por debajo no hay duda que está exento. El problema es cuando se le paga por encima, ¿ok? Con lo cual va a estar exento hasta ese 67% y lo que se pague por encima va a pagar impuesto, ¿ok? Bueno, esto que le acabo de contar es todo lo que se deriva de este inciso. Cuando ustedes vean el libro y estudien este inciso van a ver que hay mucha jurisprudencia administrativa, muchas circulares, muchos fallos, donde la jurisprudencia fue analizando este tema y van a tener cuál es el encuadre que tienen que ver ustedes hoy para la materia 2025, que es lo en definitiva lo que vamos, y 2026, que no cambia en este tema respecto del 25 y el 26, ¿ok? Me refiero a año 2025 y año 2026. Bueno, sigo. Inciso J. Este inciso J, totalmente desactualizado el importe, dice que aquellos que son autores de libros y que cobran el derecho de autor van a tener exento hasta 10.000 pesos al año. Con lo cual, bueno, nosotros siempre nos ponemos de ejemplo, que nos tocan los derechos de autor, que esto que lo que del libro de la cátedra, digamos, y que está donado, tendríamos exento, si nos quedáramos con eso, tendríamos exento hasta 10.000 pesos al año cada profesor, ¿ok? Cada docente que escribió. Pero, ¿a dónde apunta esto? A lo que vimos conmigo la clase pasada, porque, digamos, ¿en qué sentido? Primero, el monto es insignificante, en algún momento esperamos que se actualice, pero a nivel teórico, ¿a quién se le aplica esto? A los autores. Indefectiblemente tienen que ser personas físicas o sucesiones indivisas. Si una sociedad decide escribir un libro y anotar los derechos de autor a nombre de la sociedad, no habría exención. Tampoco hay exención para los que son de afuera. Alguien que es beneficiario del exterior y viene a Argentina y hace un libro y lo escribe y lo anota, derecho de autor, no solamente libros, también podrían ser programas, digamos, de definitiva, cosas que se registren bajo la ley de propiedad intelectual. No aplica este beneficio para los beneficiarios del exterior. O sea, tienen que ser residentes del país. ¿Y por qué digo que esto hay que atarlo con lo que vimos en la clase de fuente? Bueno, porque fuente era lo que había que pagarle a los extranjeros y retenerle el impuesto a las ganancias. Entonces, en ese inciso que vimos que si alguien de afuera venía a Argentina y generaba alguna actividad,
y cobraba derechos de autor, ¿sí? Había que retenerle el 35% por el 35% de alícuota. Pero por ser beneficiario del exterior, ese beneficio no va y caíamos en el 90%. Es decir, eran los incisos que vimos en su momento en la clase que les di yo hace unas semanas atrás, de pagos al exterior. Cuando se pagan derechos de autor, nunca vamos a encuadrar en el 35%. ¿Por qué? Porque son beneficiarios del exterior. ¿Estamos? Entonces hubo un caso muy significativo, una empresa que instaló sistemas de computación en Argentina y quería cobrar derechos de autor, Picapau se llama el caso, quería cobrar derechos de autor y al momento de pagarle se le retuvo el 35 por el 35. Entonces, al retenerle el 35 por el 35, vino el fisco y le dijo a la empresa argentina, no, vos tendrías que haber retenido el 35 al 90. Vos sos el responsable de pagar el impuesto del beneficiario del exterior, no me lo pagaste, me lo tenés que pagar. Y después andá y cobrarle vos el impuesto al de afuera. La empresa argentina lo discutió y lo perdió. Y la Corte le dio la razón al fisco y dijo, nunca puede haber tratamientos de derecho de autor para beneficiarios del exterior. ¿Ok? Bueno. Sigo. Bueno, sumas percibidas por los exportadores que encuadren como MIPYME en concepto de reembolsos o reintegros a la exportación. A ver, vamos a pasar en limpio primero qué es esto. Los exportadores de mercaderías muchas veces, y eso va cambiando en el tiempo por normas netamente aduaneras y que las define el Poder Ejecutivo, hay momentos en la época de la economía en que se incentiva para que los exportadores cobren de aduana un X% sobre el valor que exportó por reintegro a la exportación. Ejemplo, en la actividad frigorífica, pongo un ejemplo. Cuando se incentiva que se exporte carne o se incentiva que se exporte determinados productos químicos, el Estado le paga al exportador un 5% del valor que exportó. Es decir, el exportador acordó con su cliente de afuera una venta por $100, la mercadería sale por aduana toma nota y ve que lo que está exportando esta empresa argentina es la partida arancelaria número tal, que en ese momento está gozando de un reintegro del 5%. Significa que cuando queda perfeccionada la exportación, aduana le paga el 5% al exportador. ¿En concepto de qué? Bueno, reintegros, reembolsos, que no es otra cosa que reconocer la devolución de algunos costos internos que hay en la Argentina y para incentivarlo a que siga exportando ese producto. ¿Ok? Esto en el tiempo siempre existió. En el año 2003, creo que fue por allá, se suspendieron. Dijeron, se suspendió la exención. Es decir, de ahora en adelante, si cobras reintegros del Estado, tenés que pagar impuestos a las ganancias por ese ingreso. Y eso estuvo suspendido por mucho tiempo hasta que después se derogó este inciso. Y hace poco, con la reforma de la 27430-2017, con vigencia 1/1/2018, se volvió a reimplantar, pero solo para las pymes. ¿Qué significa pyme? Micro, pequeña y mediana empresa. Con lo cual, si sos exportador y sos pyme, y sos MIPYME, digamos, micro, pequeña y mediana empresa, y exportas un producto que el Estado te devuelve un reintegro, ese ingreso no paga impuesto a las ganancias. ¿Ok?
¿Qué no goza de este beneficio? Está dicho en el 81 del decreto. El drawback ni el reintegro de IVA. El reintegro de IVA me parece que es un error técnico, porque el reintegro de IVA lo van a ver en Fiscal 2, nunca es ingreso para el exportador, es un recupero de un crédito nada más. Pero el drawback sí. El drawback es, ¿qué es el drawback? Cuando yo importo un producto, pago impuestos aduaneros por la importación, el producto que importe lo meto en un proceso productivo y genero otro producto y luego exporto. Cuando exporto me pagan un drawback, que es una devolución de los impuestos que pagué cuando importé. Ese reintegro, ese que se llama drawback, no está exento de ganancias. ¿Ok? Es un caso muy puntual, pero lo tienen que tener en claro. ¿Sí? Bueno, el inciso L habla de las entidades y asociaciones deportivas, muy parecido a lo que vimos con el F. Tienen que ser entidades que no persigan fines de lucro, que no exploten o autoricen juegos de azar y que las actividades que desarrollan con carácter deportivo prevalezcan sobre las actividades sociales. Bueno, acá para los que son de Córdoba, que conocen la ciudad, quizás los que son del interior no lo tienen tan en claro, pero a lo mejor lo han escuchado, muchas veces en los clubes deportivos se generan lugares de espectáculos nocturnos, es decir, en el club XX, los sábados a la noche va la banda de XX, cumbia, cuarteto, etcétera, etcétera, a hacer espectáculo y baile y cobran entrada y hay ingresos. Entonces, los clubes que tienen ese tipo de actividades deportivas y que tienen la exención por este inciso como club, tienen que tener cuidado que los ingresos ajenos al motivo de su constitución no vayan a prevalecer sobre los ingresos por el cual se ha creado, que son las cuotas sociales, el desarrollo de la actividad deportiva, ¿sí? Y acá es donde decimos, podrían tener alguna tómbola, generar algún juego de azar, sí, pero guarda que si caemos en que son juegos de azar, digamos, que exceden lo que significa la explotación natural para su objeto, o carreras de caballo, o insisto, espectáculos nocturnos, se pierde el beneficio, ¿ok? Bueno, vamos al M, inciso M. La diferencia entre las primas o cuotas pagadas y el capital recibido al vencimiento en los títulos, bonos, esto es cuando uno hace una inversión en bonos o en títulos, lógicamente se da la exención si el título está exento, pero lo más importante son los seguros de vida y mixtos. Cuando alguien cobra un seguro de vida, ese seguro de vida está exento. ¿Y qué diferencia hay entre el seguro de vida y el seguro mixto? El seguro de vida es el que se cobra cuando uno se muere. Y el seguro mixto es el que se cobra mientras estás vivo y llegas a una determinada edad, que fue lo que el convenio que hiciste con la compañía aseguradora. Entonces, en cualquiera de los dos casos, ese seguro de vida o el mixto está exento de ganancias. ¿Ok? Bien. Acá no, agréguenlo ustedes en su material. Esto no alcanza los seguros de retiros privados. Tema que vamos a ver en segunda categoría y en cuarta categoría, que son las jubilaciones privadas, es decir, cuando uno decide por motus propio hacerse un seguro de retiro privado, que es como pagar una jubilación privada, bueno, el día que yo cobre ese retiro, allí sí tengo que analizar y va a haber renta gravada, no aplica la exención. Lo vamos a ver en segunda y en cuarta eso, ¿ok? Bueno, otro caso especial está con negrita, recientemente modificado por la Ley de Reforma Laboral, allá en el artículo 192 de esa ley,
La ley fue la 27.802. ¿Cuál es el marco legal que tenemos en el 2025? 2025. El marco legal que ustedes tienen que saber es el siguiente. El valor locativo de mi casa habitación, ustedes saben que hay una renta presunta para la renta de primera. Entonces, ¿cuál es la renta ficta en primera categoría? Cuando yo tengo un inmueble de recreo o veraneo en Carlos Paz para usarlo en las vacaciones, a mí la ley me obliga a reconocer una renta presunta, una renta ficta, lo vimos en la unidad 1, ¿no? Objeto del impuesto. ¿Por qué? Porque es una casa de recreo veraneo. ¿Y cuál es la ganancia? El valor locativo que obtendría si alquilase ese inmueble de recreo veraneo. Pues bien, la ley aclara en el inciso N que el valor locativo de mi casa habitación no me genera ganancia grabada, lo cual es lógico, ¿ok? Pero además se aclara que si vendo un inmueble, la venta de inmueble hecha por personas físicas, personas humanas, tienen que tributar un impuesto cedular que es el 15% del valor de la ganancia que obtengo por vender un inmueble. Algo deben haber empezado a ver, ya calculo, ¿sí? Entonces, cuando yo vendo un inmueble, persona humana, y tengo que tributar el impuesto cedular, sí, solo sí, el inmueble lo compré después del 1/1/2018, porque si lo compré antes no tengo ninguna gravabilidad, todo esto ya lo tienen que haber escuchado. Bueno, si yo hoy vendo mi inmueble, en el 2025, vendo el inmueble y es mi casa habitación, no paga el cedular. Entonces, de vuelta, mi casa habitación no paga renta presunta y no paga impuesto cedular si lo vendo. ¿Ok? Ahora, en el 2026 se incorporó, se sustituyó ese inciso N y dice varias cosas. Dice, primero, sigue diciendo que la casa habitación no genera valor locativo presunto. Pero además exime el alquiler de inmuebles reales, genuinos, destinados a casa habitación. Con lo cual, un contribuyente, y pongan con flúor, entre paréntesis, persona humana o sociedades. Signo de pregunta, todavía no lo sabemos, pero en principio, un contribuyente que alquila inmuebles que son inmuebles para que alguien viva, es decir, destinados a casa habitación, ese alquiler estaría exento. Entendemos que el espíritu sería que solo para inmuebles destinados a alquiler por personas humanas, es decir, que serían renta de primera categoría. Sin embargo, la ley no lo dice, no lo dice. Hay que esperar a ver cómo se reglamenta, lo cual va a salir prontamente, ¿sí? Entonces vamos de vuelta. 2025, solo exento el valor locativo y en el resultado venta de mi casa habitación. 2026, valor locativo de mi casa sigue exento y cualquier alquiler de inmuebles destinado a que sean casa habitación. Alquilo un departamento, exento. Alquilo una casa, exento. Alquilo un local comercial, grabado. ¿Y qué pasa con la venta? Bueno, allí sí lo dice que la venta no paga, a partir del 2026, no tributa más el impuesto cedular. No tributa más el impuesto cedular. Con lo cual, ¿qué nos dice eso? Que son ventas hechas por personas humanas, porque el cedular solo se aplica para personas humanas. Sin embargo, el signo de pregunta es, porque lo dice la ley, sujeto a reglamentación, vamos a ver qué dice la reglamentación, todavía no lo dijo. Cuando la persona humana, ¿qué tipo de inmueble el que no va a pagar?
¿La venta de departamentos o la venta de locales comerciales? Porque hasta el 2025, cuando yo vendía un departamento, tributaba cedular, si lo compré después del 1/1/18, ¿no? Lo vendo en el 2025, un departamento, pago cedular, vendo un local comercial, pago cedular. A partir del 2026 tenemos este párrafo que dice que con efectos para los ejercicios o años fiscales que se inicien a partir del 1 de enero del 2026, primera viñeta en lo del alquiler, segunda viñeta, el resultado derivado de la enajenación de inmuebles, no dice inmuebles con destino a casa habitación, y de la transferencia de derechos sobre inmuebles alcanzados por el impuesto cedular. Con lo cual, no sabemos si va a ser solo para inmuebles, departamento y casa habitación o también para los locales comerciales. Sí. ¿Cómo? No va a importar el año que lo obtuvo, exactamente, tal cual. No va a importar. Sí, señor. Ese es el concepto, sí. Por eso decimos, hoy 2026, vende un inmueble, persona humana, porque esto cuando nos dice que no aplica el 99, el cedular. Entonces, el cedular ya sabemos que es persona humana. Digo, che, entonces yo hoy persona humana vendo un inmueble en el 2026, ni me pregunto cuando lo compre, sé que no va a pagar. La duda es, ¿no va a pagar solo si es de inmueble casa habitación, destinado a casa habitación o local comercial? Es lo que no sabemos. Hoy parecería que es todo, igual que los alquileres, parecería que es para todo el mundo. ¿Ok? Empresas y personas humanas. Bueno, sigo. Sí, pregunte. Para el teórico las dos cosas. Y para el práctico también. Sí, para estos casos puntuales las dos cosas. Sí. No, lo aclaro. El impuesto cedular es un impuesto que se paga una vez al año, o sea, en función, si la venta la hiciste en el 2025, año calendario 2025, vos tenés que tributar en el mismo momento en que vence la DJ de ganancias global, hay que presentar una declaración jurada adicional que se llama cedular por venta de inmueble. ¿Ok? Exactamente, tal cual. Muy bien la pregunta, muy bien. Bueno, para explicar el inciso O, simplemente hago una introducción para que por ahí para que se ubiquen en tema. El inciso O básicamente exime las primas de emisión. Entonces, nos ubiquemos qué sería la prima de emisión. Esto es un inciso que beneficia a las empresas. ¿Y por qué? Yo voy a poner un ejemplo, ¿sí? El señor y yo constituimos una sociedad, el capital de la constitución es 1 millón de pesos, vos pones 500.000, yo pongo 500.000, somos dueños en un 50% cada uno. 1 millón de pesos el capital, ¿ok? Arranca la empresa, armamos un buen plan de negocios y aparece un jugador que se quiere sumar, un tercero que quiere sumarse a la empresa. Entonces le decimos, bueno, súmate, y él dice, yo quiero ser dueño en un 33%. Entonces yo ahora voy a tener un 33, él un 33 y vos un 33. Pero lógicamente, para entrar, tenés que poner 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque vas a entrar en un negocio que va a ser muy bueno. Entonces, el capital que era de 1 millón crece en 500.000 pesos. El capital ahora pasa a ser 1,5 millones. Él tiene 500, yo los 500 y el nuevo ingresante tiene 500 de capital. Pero para ingresar tuvo que poner además 9,5 millones más. Eso
monto adicional que entra a la empresa, se llama prima de emisión. Y es una cuenta dentro del estado patrimonial, en el estado de evolución del patrimonio neto, una columna, una cuenta que se llama prima de emisión. ¿Por qué está esta exención? Porque por la teoría del balance, artículo 2.2, hay un incremento patrimonial. Hay un incremento patrimonial que lógicamente se deriva de un aumento de capital. Pero el aumento de capital es solamente por 500.000 pesos en el ejemplo que inventé. Con lo cual, lo que está diciendo la ley es todo el otro importe que se aportó, que es prima de emisión, está exento. ¿Ok? No es resultado grabado en la sociedad. Inciso P. Ganancias de las instituciones internacionales sin fines de lucro, con personería jurídica, con sede central en la República Argentina. Asimismo, se consideran comprendidas en este inciso las ganancias de instituciones sin fines de lucro, a que se refiere el párrafo anterior, que hayan sido declaradas de interés nacional, aun cuando no acrediten personería jurídica otorgada en el país ni sede central en la República Argentina. Bueno, acá es donde se meten todas las instituciones de bien público que existen a nivel mundial, ¿sí? Si vienen y ya hacen sede en Argentina, en buena hora, pero hay algunas que no. Se me ocurren ejemplos que no sé si entran por el primer párrafo o por el segundo: la Cruz Roja, UNICEF, Un Techo para mi País, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas se constituyen en Argentina y entran por el inciso F, otras son internacionales que solo montan una base en Argentina, entrarían por el primer párrafo, y algunas ni siquiera tienen sede en Argentina, pero son declaradas de beneficencia o de interés nacional, entonces también gozan de la exención por todos los ingresos que obtienen en Argentina. ¿Ok? Bueno. Ahora entramos con dos incisos que son a nivel de intereses. El primer caso es cuando en ambos casos, el inciso Q y el inciso R, en ambos casos son fondos que provienen, el préstamo proviene del exterior. Entonces lo que hay que hacer es pagar intereses al exterior. Unidados del programa, fuente, y como hay que pagar intereses al exterior, habría que ver qué presunción de ganancia habría que aplicar. ¿Ok? Si el 100 sobre los intereses que pague, aplico el 35% siempre. La pregunta es, ¿el 43% presunto o el 100% presunto? Son los incisos que vimos, la clase que vieron conmigo de fuente, del artículo 104. ¿Ok? Los dos casos. O el 43 o el 100%. Después cuando lo repasen se van a acordar. Sin embargo, acá estamos en exenciones. Entonces tenemos el caso de dos situaciones en las que vamos a pagar intereses al exterior y no vamos a retener porque son intereses exentos. ¿Cuáles son los casos que vamos a ver? El primer caso es cuando una empresa argentina, cuando digo empresa me estoy queriendo decir, no es el Estado nacional, provincial o municipal en Argentina, sino una empresa argentina o un ente, ¿sí?, toma préstamos del exterior, pero que provienen de organismos internacionales o instituciones oficiales extranjeras. Piensen en el FMI, todos los préstamos, bueno, el FMI generalmente le presta al Estado, pero hay entidades mundiales, el BID, son entidades mundiales que le prestan plata a empresas, ¿sí?, en este caso argentinas, pero para proyectos de largo plazo y que buscan en alguna medida hacer un bien social. Ejemplo, vamos a, por ejemplo, se constituyó
Yacyretá, para hacer una central nuclear. Toma el préstamo en la empresa que va a hacer la central nuclear. Entonces, en ese caso, hay que ver si esos intereses que vamos a pagar están exentos o no. Y ustedes me dirán, che, pero ¿qué importa si el impuesto lo paga el de afuera? No, porque en general estos préstamos, si no están exentos, vienen con grossing up. Entonces, mayor costo para mí que tome el préstamo y tengo que pagar los intereses. Cuyo caso es muy importante en estas grandes obras que se financian con este tipo de préstamos, encuadrar en los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, que el motivo del préstamo sea para coadyuvar al desarrollo cultural, científico, económico, demográfico del país, que la tasa de interés que me cobre la entidad de afuera no exceda la normal fijada en el mercado internacional para este tipo de préstamos y que la devolución se efectúe en un plazo superior a 5 años. Entonces, cuando una entidad del exterior le presta plata a una entidad, a una entidad argentina, y la entidad argentina va a devolverlo después de los 5 años, los fondos van a ser aplicados con estas características y la tasa es subsidiada, entre comillas, esos intereses están exentos de ganancia y por ende no llevan retención. Y lo mismo pasa cuando los que prestan los fondos de afuera, y ahí ya no me interesa que cumpla con todos estos requisitos, sino que el que toma el préstamo sea el Estado nacional, provincial o municipal. ¿Ok? O el Banco Central de la República Argentina. Es decir, que los intereses que paga el Estado argentino, nacional, provincial o municipal, o el Banco Central al exterior, no hay duda que es fuente argentina, pero no llevan retención porque están exentos, ¿ok? Otro inciso, las donaciones, están exentas las donaciones, herencias, legados y los beneficios alcanzados por la ley de impuestos a los premios. Bueno, acá parecería que estamos hablando de sujetos a empresas, porque está claro que si yo soy una persona física y me donan, no habría ganancia gravada. Entonces, la ganancia gravada se produce si soy a empresa, en la que se aplica la teoría del balance y por ende el legislador dijo, che, pero si una donación o un legado, estás exento. ¿Ok? Lo mismo con la ley de premios. Bueno. Inciso T. Este es el otro inciso que si ustedes lo leen, en ningún lado dice que es para personas humanas, pero por el ajuste por inflación al final, en el 108 de la ley, inciso A, dice que este inciso T no se va a aplicar a las empresas. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice este inciso T? Que están exentas las actualizaciones. Entonces, digo, piensen que estamos hablando de personas físicas, aunque no lo diga. Van a estar exentas, para las personas físicas que son indivisas, las actualizaciones y las diferencias de cambio. En tanto y en cuanto se trate de rentas que van por lo devengado y si van por lo percibido después del hecho imponible. A ver cómo sería esto. Vamos por parte. Un ejemplo. O dos ejemplos. Diferencia de cambio es lo más fácil. Soy persona física, los alquileres, renta de primera para mí, ¿cómo se declaran? ¿Lo han visto eso ya? Por lo devengado. Todavía no, pero bueno, les digo, para que entiendan esto. Los alquileres, renta de primera, se declaran por lo devengado. ¿Ok? Significa que yo tengo un alquiler que lo gano $1.000 por mes, yo tengo que ver a cuánto está el dólar cuando se va devengando el mes a mes. Quiere decir que declaro los alquileres en dólares por el tipo de cambio de cada mes. Si no me los pagan a los alquileres y después los cobro todos juntos y el tipo de cambio creció, bueno, ahí significa que voy declarando por lo devengado los alquileres y la diferencia de cambio posterior al devengamiento está exenta.
En cambio, si va por lo percibido, yo facturo un honorario a 1000, la renta de cuarta, ¿cómo van? Por lo percibido. Entonces, facturo un honorario a $1000, ¿cuándo lo tengo que...? Y lo facturé hoy $1000 a 1500 pesos. Pero ¿cuándo voy a declarar yo la renta de cuarta? Cuando lo cobre. Entonces, cuando lo cobre, el dólar está a 1800, con lo cual voy a cobrar $1000 por 1800. Hay una diferencia de cambio de 1500 a 1800. Pero como la renta se declara por lo percibido, tengo que pagar impuestos por todo. Por eso es que la diferencia de cambio, en definitiva, se aplica para las rentas que van por lo devengado. ¿Ok? Esa es la exención. Igual que los créditos, las actualizaciones, bueno, más allá de que están prohibidas por ley de convertibilidad, también es por la renta que van por lo devengado. ¿Ok? Y si van por lo percibido es para después que nació el hecho imponible de la percepción. Bueno, creo que hasta acá estamos llegando a los... A ver. El inciso U, que es recontra largo y parece muy complejo, yo simplemente le diría, después lo leen tranquilo, pero se lo simplifico. Con motivo de esa ley que salió con Macri, la 27430, que la nombré varias veces, en aquel momento se buscó gravar la renta financiera. Hoy está todo derogado eso, con lo cual yo diría, todo lo que... Este inciso U es para los resultados obtenidos por venta de títulos. Por venta, porque los intereses de los títulos públicos y de las ON están en el inciso H. Yo medio que los salte y después ustedes lo van a ver tranquilo. Pero acá lo importante son los resultados venta. Entonces, cuando yo tengo títulos y los vendo, cuando yo tengo acciones y las vendo, fondos comunes de inversión y los vendo, o fideicomisos financieros y los vendo, obtengo una utilidad. Esa utilidad va a estar exenta, siempre esto es para personas físicas, porque lo dice el propio inciso, personas humanas y sucesiones indivisas, va a estar exento si todo lo que estoy vendiendo cotiza en Bolsa Argentina. ¿Ok? Entonces, si soy una empresa y vendo una acción o vendo un título, pago impuestos porque no soy persona humana. En cambio, si soy persona humana y lo vendo, me tengo que preguntar, che, esa ganancia que obtuve por la venta, ¿es por un título que cotiza o no cotiza? En Argentina. Si cotiza, está exento. Si no cotiza en Argentina, está grabado. En cambio, si soy del exterior, beneficiario del exterior, hago el mismo análisis de ver si cotiza o no cotiza, pero se aplica para todo tipo de beneficiario del exterior, persona humana o sociedades del exterior. ¿Ok? Esa es la síntesis de este inciso. Bueno, después hay algunos incisos que ya han perdido aplicación, el factor de convergencia ya no existe, las ganancias por depósitos de disposición de residuos sí, es decir, las empresas del Estado que obtienen ganancias por todo el tratamiento de residuos está todo exento. Y luego el inciso X. El inciso X y el Y son dos incisos con distinto tratamiento que tuvieron aplicación hasta el 2023. En el 2020, por eso lo doy por alto, el 2024 ya se derogó. Asumió Milei a fines del 23 y ahí apenas empezó a avanzar el 2024, derogó exenciones que se aplicaban a los empleados, que era el SAC, estaba exento, las horas extras estaba exento, lo que cobraban por horas extras
Los empleados de la salud, es algo que venía de la época de la pandemia, estaba exento. Todos los adicionales que cobraban los militares por actividades de desarraigo y los bonos que cobraban los empleados por actividades productivas, todos esos beneficios se derogaron. Con lo cual, ya, si bien se derogó a mitad del 24, la derogación, el impuesto a la ganancia es anual, con lo cual se derogó para todo el 2024 y el 2025 ya, lógicamente, está todo derogado, ¿ok? Por eso los paso rápido. Y por último, me quedan 2 o 3 temitas sueltos para contar. El último, ya se los anticipé, que es, lo repito para que vean dónde está en la placa en el material de ustedes, las entidades civiles sin fines de lucro, las mutuales y los clubes, esos 3 incisos, van a perder las exenciones si durante un periodo fiscal cualquiera de las personas que formen parte de los elencos directivos, ejecutivos y de contralor, directores, consejeros, síndicos y revisores de cuenta, con independencia de la denominación, perciban un importe por todo concepto, incluido gastos, superior en un 50% al promedio anual de las 3 mejores remuneraciones del personal administrativo. Lo habíamos dicho. Es decir, estas entidades tienen que cuidarse en ese tema, ¿sí? Siempre el fisco a las entidades le pide el listado de entidades, de personas que dirigen la entidad y cuánto es lo que cobran, ¿ok? Para que si se pasan pierden el beneficio. Y el otro párrafo que está arriba, y con esto terminamos casi, es el siguiente. Necesito que me presten atención. Un minuto. Yo se los explico y después lo vemos. Yo les dije a ustedes, che, si soy persona física y hago un plazo fijo en una entidad financiera, gano intereses, vamos a suponer 20-25 en pesos, esos intereses están exentos, ¿ok? Primera definición. Intereses de plazo fijo en pesos exentos, ¿ok? Por otro lado, ese soy yo, contador, que tengo un excedente financiero, pongo plata en plazo fijo, los intereses en pesos exentos. Por otro lado, tengo que comprarme una notebook para poder trabajar en mi estudio. Entonces, la compro de contado, me cuesta 1 millón de pesos. Saco un préstamo y la pago en cuotas, pero pago intereses. Esos intereses que pago, por ser intereses vinculados a mi actividad grabada, lo van a ir viendo en las próximas clases, son deducibles, con lo cual tengo intereses perdidos que los voy a poder descontar y pagar menos impuesto a las ganancias. Entonces la ley, ¿qué dijo este párrafo que está acá en el artículo 26? ¿Qué dice? Che, ojo, a ver, si en un mismo contribuyente, esta persona física, coexisten intereses ganados exentos, plazo fijo, e intereses perdidos deducibles, no te abuses. Compensá y solo va a estar exento el exceso de los deducibles. O viceversa, solo vas a poder deducir el exceso de los exentos. Vamos con un ejemplo. Tengo intereses ganados a plazo fijo por 2 millones de pesos. Estarían exentos, no pago impuesto. Y tengo intereses perdidos por 1.700.000. ¿Qué me dice la ley? Compensá de los 2 millones exentos, no. 1.700.000 matás los deducibles. No deducís ni el 1.700.000 ni eximís el 1.700.000. Solo va a estar exento el exceso de lo deducible.
Y si fuera al revés, bueno, si tengo 2 millones de exentos y 2 millones de deducibles, no tengo nada exento ni deduzco nada, se compensan. Y vamos al revés. Tengo exentos 1,5 millones y deducibles 2 millones. ¿Qué dice la ley? El 1,5 millones no está exento, no haces nada, y deducí 500 nada más. En definitiva, lo que la ley en este párrafo del 26 busca evitar es un doble beneficio, que coloque mis excedentes en renta exenta y por otro lado me endeude y erosione mi base del impuesto. ¿Ok? Bueno. Esto se los conté, la guardia en hospital estuvo exenta, fue derogado en el 2024. Hay un tema importante que es que todas las exenciones que da el legislador busca beneficiar a los residentes argentinos en general. Con lo cual, ¿qué está diciendo? Digamos, no lo dice de esa manera, pero está este artículo 28 que se llama, entre comillas, permítame la palabra, prohibición, no está dicha, pero prohibición de transferir ingresos a fiscos extranjeros. ¿Qué significa esto? Si vos sos de afuera y venís a obtener una renta en Argentina y esa renta que obtenés en Argentina está exenta, bueno, yo te voy a dar la exención, es decir, no te voy a retener el impuesto cuando te las pague, pero me tenés que demostrar que en tu país tampoco te van a cobrar impuestos, porque si no, vos venís a Argentina, obtenés ganancia exenta, no pagas impuestos, te la llevas y pagas impuesto en tu país. Entonces eso la ley lo trata de evitar. Por eso es que se dice las exenciones que hemos visto en el artículo 26 que afecten al gravamen, o sea, que se benefician por estar exentas, no producirán efecto, o sea, no van a estar exentas esas ganancias en la medida en que con ello pudiera resultar una transferencia de ingreso a fisco extranjero. El fisco argentino deja de cobrar, pero se beneficia un fisco extranjero. ¿Ok? Esto que les acabo de decir no se aplica, o sea, el beneficio no se pierde, cuando son las rentas de los incisos, las exenciones del inciso R y U, que son estos préstamos financiados del exterior, ¿sí? Por Fomento y al Estado, y todo lo que yo les conté de los beneficiarios del exterior que vengan a invertir en la bolsa argentina. Es decir, cuando un beneficiario del exterior viene a la bolsa argentina a comprar acciones de Argentina, de YPF, títulos públicos argentinos, acciones de empresas argentinas y opera en el mercado de capitales argentino, se los exime. Y no le estamos preguntando si en su país van a pagar o no impuestos. ¿Por qué? Para incentivar el mercado de capitales argentino. ¿Ok? Bueno. Lo último ya se los conté, miren, está al final, que los sujetos que practiquen ajuste por inflación no gozan de las exenciones del H y del T. Por último, y con esto sí les aseguro que terminamos, es un tema puntual, de vieja data, lo vamos a volver a ver cuando veamos cuarta categoría. En algún momento se quiso eximir, mejor dicho, durante muchísimos años, me corrijo, durante muchísimos años estuvieron exentos los sueldos y las jubilaciones de los jueces, Poder Judicial. ¿Ok? En algún momento, hace muchos años, un ministro de Economía propuso que se derogaran esas exenciones. ¿Qué significaba eso? Significaba que a partir de ese momento
año 1995, 1996, significaba que a partir de ese momento, al derogarse una exención, debían comenzar a pagar impuestos a las ganancias los sueldos de los jueces y las jubilaciones del Poder Judicial. Entonces, la Corte Suprema, poder independiente, hizo un conclave, se llaman acordadas, se juntaron todos los miembros de la Corte y dictaron una acordada que decía que en el marco de principios constitucionales de intangibilidad del sueldo de los jueces, los magistrados, aunque se pretendiera derogar la exención y cobrar el impuesto, no iban a pagar impuestos. Con lo cual, a partir de 1996, la exención no estaba, pero los jueces y el Poder Judicial no pagaban impuestos. ¿Ok? Esto avanzó en el tiempo, viene Macri al gobierno y en el 2000, a fines del 2016, con efecto a partir del 1/1/2017, se acuerda con el Poder Judicial, porque si no lo mismo iba a caer en saco roto, se acuerda con el Poder Judicial y se dice, sale una ley, esta ley, la 27346, publicada los últimos días del 2016, que dice que a partir del año 2017, los jueces comienzan a pagar impuestos a las ganancias, pero solo por los nombramientos a partir del 1/1/2017. Es decir que todo el Poder Judicial que venía con anterioridad sigue sin pagar ganancias y los nuevos nombramientos saben que son nombrados y que van a pagar ganancias a partir de que sean nombrados después del 1/1/2017 y para siempre van a pagar ganancias. Y lo mismo con las jubilaciones, ¿sí? Con lo cual es algo novedoso, raro, el único que está en la ley que tiene este tratamiento, como que está particionado el tratamiento, ¿ok? Bueno, lo vamos a profundizar cuando veamos cuarta categoría esto. No, es la ley. Antes del 2017 la exención no estaba, pero por una decisión del Poder Judicial no pagaban impuesto a las ganancias. A partir de esta ley, 1/1/2017 en adelante, comienzan a pagar impuestos a las ganancias los jueces por los sueldos, pero solo si fueron nombrados después del 1/1/2017. Gracias a todos, nos vemos el miércoles. A los alumnos por aula a distancia virtual, no sé si hay alguna duda. Profe, una pregunta Sí. rápida. O sea, si los jueces, por ejemplo, que se nombren en la Corte Suprema... No te escucho, a ver si me das más claridad. ¿Ahí me podés escuchar mejor? Hola. Sí, ¿se escucha, profe, o no? A ver si, dale. Silencio, sí. Por favor. Los jueces de la Corte Suprema que nombren ahora, por ejemplo, si se nombran, ¿pagarían? Ay, no les entiendo qué me dice. Sí, cualquier juez de la Corte Suprema, o sea, Estado Nacional, inclusive también todos los jueces federales, y creo que es extensivo también a los provinciales jueces, cualquier nombramiento después del 1/1/2017 paga impuesto a las ganancias. Bien, perfecto. Gracias, profe. Ok. ¿Estamos? Gracias, profe. Buenas noches. Acá en la facultad. Acá en el primer piso, en la editorial, acá.